¿Cuántos creen que el Señor nos ha estado ministrando en esta convención? Yo quiero invitarlos en esta oportunidad a abrir la palabra del Señor en el primer libro de las Crónicas, capítulo 28 y su versículo número 19. Gloria a Dios para siempre. Primer libro de las Crónicas, capítulo 28 y el verso número 19. Búsquelo. Quiero que todo el que tenga su Biblia leamos este verso de la palabra. Usted allá en casa busque también para que pueda darle seguimiento a lo que el Señor nos va a dar en esta noche. Dice la palabra del Señor, para la gloria de Dios y bendición nuestra: todas estas cosas, dijo David, me fueron trazadas por la mano de Jehová, que me hizo entender todas las obras del diseño. Gloria a Dios. ¿Lo leyó? Lo oigo muy callado. ¿Lo leyó? Con la ayuda del Señor vamos a meditar bajo el tema: el trabajo del Señor que la iglesia debemos entender para este tiempo. Puede sentarse dando un gloria a Dios. Que el Señor añada mucha bendición a su palabra en esta hora. Gloria a Dios. Le repito, el trabajo del Señor que la iglesia debemos entender para este tiempo. Gloria al Señor. Yo le aconsejo a cada uno que hay que seguir abriendo el corazón para que sea Dios el que le dé a cada uno de nosotros lo que realmente necesitamos en este momento. Todavía nos falta el culto de mañana y gloria a Dios, creemos que a Dios no se le acaba la bendición para dárnosla a nosotros. Gloria al Señor. Amados hermanos, el Señor para su gloria me ha permitido conocer el Evangelio ya hace algunos años, y durante el tiempo que el Señor me ha permitido recorrer este camino, le puedo decir que me he encontrado dentro del Evangelio con diferente tipo de cristianos, diferente tipo de personas dentro del Evangelio, con diferentes pensamientos, diferentes argumentos, diferente forma de ser, y que uno en el transitar, pues uno observa, y en algunos casos, hermano, uno se logra gozar. Al menos yo me gozo cuando en mi vida o a través de mi vida he visto, he conocido, he compartido con personas que desde que se entregaron al Señor lograron entender el plan de Dios para con su vida, y a medida que el tiempo ha ido pasando y uno le da seguimiento a esas personas, uno nota que ese tipo de personas, en lugar de menguar, en lugar de bajar, en lugar de desanimarse, es un gozo saludarlos, verlos, porque uno siempre los encuentra en la línea de batalla, uno siempre los encuentra con una fe sólida, entera, inquebrantable, porque uno siempre los ve con un optimismo, con expectativas grandes, y que a pesar de que se vivan batallas, pruebas duras y difíciles, lo hermoso, lo alegre es ver en este tipo de personas que nada de lo que ha venido en contra ha logrado robarles la expectativa, robarles la fe, robarles lo que Dios un día les dio. Pero también
es triste decirlo, que así como hay ese tipo de personas, también hay otro tipo de personas dentro del Evangelio que lamentablemente son personas que se estancan, personas que se opacan. Son personas, amados hermanos, que se les puede ver en el rostro la carga, las batallas, pero no en el sentido que estén batallando, sino en el sentido que lucen cabizbajos, lucen algo desanimados, lucen incluso con incertidumbres, amados hermanos, que se les nota a la distancia. Y yo le digo que eso es triste y lamentable, porque cuando una persona llega a caer en un pantano de esa clase, o en un estado de ánimo de esa clase, por decirle algo, el que tiene dudas, el que duda, por lo regular se puede comparar que el que duda cruza los brazos, que el que duda se detiene, que el que duda pasa, que el que duda, su mente es la que más trabaja más que el corazón. Cuando una persona se ha descuidado ministerial y espiritualmente, empieza a vérsele a la persona la deficiencia, la decadencia, empieza a notarse un desgaste físico y espiritual, porque sencillamente la persona se desubicó. La persona dejó, amados hermanos, en determinado momento de su vida de ver lo que tenía que ver, de seguir lo que tenía que seguir, de entender lo que tenía que entender, y se detuvo a ver lo que no tenía que ver. Hay poder en la sangre de Cristo, hermano. Como le digo, el tema que le hemos puesto para la gloria de Dios a esta meditación, el trabajo del Señor que la iglesia debemos entender para este tiempo. Cuando le enfoco esto, hermano, quiero terminar esta partecita diciéndole, ese precisamente es un trabajo maligno, es un trabajo del enemigo, del infierno. El infierno, el demonio, que el Señor lo reprenda. Él no tiene problemas de que una iglesia esté llena de gente. No tiene problemas con que la gente asista a la iglesia, el demonio. Media vez la gente que está dentro de ese templo llegue a dormir, llegue solo a sentarse, a ponerse con los teléfonos en medio del culto, a enlazarse de una manera irreverente en la casa del Señor, en cosas sociales, materiales, de negocios, etcétera. El demonio no tiene problemas que una iglesia esté llena si el líder y los líderes no fomentan lo que el Espíritu de Dios quiere que se fomente, no enseñan lo que el Espíritu de Dios quiere que se enseñe, no, por así decirlo en una frase nuestra, no empujan a la gente para que las personas hagan, amados hermanos, lo que Dios quiere como iglesia, lo que Dios desea que realmente la iglesia haga. Y ese tipo de comportamiento, ese tipo de estado anímico, espiritual de una iglesia, cuando se encuentra en esa situación o condición, no viene a ser un enemigo del infierno, y menos esa iglesia no puede decir que está haciendo el trabajo que Dios quiere que se haga para este tiempo. Hay poder en la sangre de Cristo, y ese panorama es el que a muchos les genera incógnitas,
dudas, incertidumbres. Incluso hay personas que han llegado a pensar que los milagros ya no son para este tiempo. Hay personas que han llegado a perder la fe de que Dios ya no sana sino solo gripa, que Dios ya no sana sino solo enfermedades comunes. ¿Por qué razón? Porque sencillamente hay un panorama gris, un panorama oscuro, un panorama que el liderazgo torcido, el liderazgo flojo, que el liderazgo, hermano, que no lleva en el corazón la obra de Dios, ha fomentado en la mente del pueblo. Y muchos cristianos hasta han llegado a pensar que uno como persona es la que hace falta dentro de la iglesia, que si la persona no está, no se hace un proyecto, que si no está la colaboración de la familia tal, de fulano, de sultano o de líder tal, no se logra hacer ningún proyecto. Ese tipo de mentalidad negativa, materialista, ese tipo de mentalidad muy humana, muy social, que se mueve hoy en día dentro del ambiente cristiano, se debe a que no hay líderes, que no hay predicadores en ese medio, en ese ambiente, que hablen por Dios, que saquen la cara por Dios, que se atrevan a decirle a la gente que Dios todavía hace milagros, que Dios está vivo, que para Dios no hay nada imposible, que Dios es real en este tiempo. Todo el que crea que Dios está aquí, levante las dos manos y diga gloria a Dios. Aleluya. ¿Sabe qué quiero dejarle en su mente ahora? Que usted, a través de la Biblia, vayamos comprendiendo que desde los principios de la humanidad hasta la fecha, Dios, amados hermanos, tiene una obra, una tarea. Dios tiene un trabajo en este mundo, y que el deber del ser humano, el deber del cristiano, el deber de la persona de Dios en su tiempo, únicamente fue buscar a Dios y entender a Dios, creerle a Dios, oír la voz de Dios. Yo quisiera que leyéramos unos 2 versos de la palabra en el libro del Génesis, capítulo 6. Gloria al nombre de Jesús. Y los versículos números 13 y 14 le leo rápidamente, y dice: dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y aquí que yo los destruiré con la tierra. Verso 14. Oiga lo que Dios le dice a Noé: hazte un arca de madera de gofer, y harás aposentos en el arca, y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Solo leo esta frase que dice: y de esta manera la harás. Creo que todo el pueblo cristiano logra entender de Noé, del diluvio, pero yo quiero enfocarle esto. Estamos hablando casi desde los principios de la creación, y estamos hablando del desvío, del descarrilo de la raza humana de Dios. Estamos hablando que el hombre, la raza humana, le dio la espalda a Dios, se entregó a la violencia, a la inmoralidad, al paganismo, a la idolatría, etcétera. Pero en ese tiempo Dios vio a un hombre llamado Noé, y Dios vio que ese hombre no era como los otros, no compartía lo que los otros hacían. Vio
que ese hombre se apartaba de todo lo que él sabía que era malo y era desagradable ante los ojos de Dios. Y cuando Dios lo vio, lo conoció, Dios le habló. Y en esto que leímos hoy en este verso podemos entender mucho del tema que tenemos. Porque cuando Dios viene y le habla a Noé, le dice claramente esta palabra: hazte un arca de madera de gofer. Dios, como todos sabemos, tenía planeado un juicio universal llamado el diluvio. Pero Dios quería darle oportunidad a la raza humana de salvación. Y para ello Dios, con el respeto que Él se merece, necesitó la ayuda de un recto, de un justo, de un varón santo, de un varón que lo oyera a Él, que le apartara tiempo a Él, que le dedicara tiempo a Él, que se apartara para Él, que se entregara las 24 horas del día a la tarea que Él le estaba poniendo en ese preciso momento. Yo no le voy a leer todo el capítulo, solo le voy a presentar ese panorama. Dios, amados hermanos, le habla a este hombre y no le dijo solamente hazte un arca y lo dejó abandonado, lo dejó a su criterio y en soledad. No, en este capítulo la palabra enseña, Dios le dio las medidas, Dios le dio un diseño, Dios le dio la forma, Dios le dio la clase de madera que este hombre tenía que buscar en las montañas para construir esta arca. Dios le dio a este hombre todos los compartimientos que el arca iba a llevar, porque tenía un propósito Dios para ese momento. Este hombre de Dios soportó lo que tuvo que soportar. Soportó, me imagino, persecución, calumnias, burlas, cuántas cosas, porque cuando él hablaba, y déjeme simplificárselo de esta manera, pensemos de esto, que cuando Noé empezó a construir el arca y empezó a derribar árboles y a serrucharlos y a sacar tablas, hermano, mire, como siempre hay preguntones. Le preguntaban a Noé: ¿y eso para qué es? Da gloria a Dios. ¿Qué dice usted cuando la iglesia en la cual se está pagando un local de culto hacen una venta no sé de qué, de pan, de tamales, de empanadas, de lo que sea? ¿Qué dice usted cuando le preguntan en la calle: oiga, ¿y para qué son esas ventas? Se quedaron muy callados. Amados hermanos, Noé, según entendemos en la Biblia, 120 años estuvo en ese trabajo. Estuvo, hermano, no con la boca callada como están muchos aquí hoy. No, Noé, hermano, me imagino, pasaba horas completas, hermano, saber ni cuántas veces al día hablándole a medio mundo: un diluvio va a venir, porque Dios está molesto con el pecado, molesto con el paganismo, molesto con esto, molesto con lo otro. Y si usted se quiere salvar, vaya a apartar ahí su lugarcito en el arca antes que caiga el agua del cielo. Aleluya. Todo el que está entendiendo diga gloria a Dios, hermano. A ver, más fuerte, diga gloria a Dios, hermano. Pueblo de Dios que me oye en esta hora, eso es lo que Dios quiere que cada predicador, cada pastor, cada líder, que la iglesia logremos entender.
¿Qué es lo que Dios quiere que entendamos? Que lo entendamos a Él. Entendamos que el tiempo es corto. Entendamos que pronto sonará la final trompeta. Que entendamos que pronto los cielos se abrirán. Aleluya. Dios hoy quiere encontrar gente como Noé. Gente que oyó el llamado, gente que oyó la voz de Dios, gente que entendió el plan de Dios, gente que entendió los planes de Dios con su vida. Gloria a Dios. Hermano, qué triste es decir una verdad, qué vergüenza es decir una verdad. Hay varones que tienen un llamado genuino al ministerio. Hay varones que Dios los ha llamado al ministerio, pero no quieren dejar las vacas, no quieren dejar el negocio, no quieren dejar lo que les roba el tiempo de la oración, el tiempo para entregarse a la lectura de la palabra, el tiempo para llenarse de la gloria de Dios. Hermanos, cuando Dios en la tierra encuentra gente como Noé, Noé, hermano, no perdió el tiempo. Noé oyó la voz de Dios. Noé se fue al monte a trabajar. Noé empezó a cortar árboles. Noé empezó a hacer el arca. Noé haciendo el arca y hablándole a los que pasaban, predicándole a los que pasaban, hablando a los que le pasaban. Qué bueno es el Señor. Que no se le vaya a ocurrir hoy a ponerse a hacer usted una arca solo porque viene el huracán, dice que se llama Doña Julia, para salvarse. No, ¿sabe por qué se lo digo? Yo sé que usted se ríe. Porque ese trabajo de Dios, ese trabajo del arca, fue para ese tiempo. El plan de Dios fue para ese tiempo. El propósito de Dios fue para ese tiempo. En ese tiempo se hizo ese trabajo. Pero eso quedó plasmado en la palabra, marcado en la palabra, porque ese es un mensaje para la iglesia de hoy. Ese es un mensaje para despertar. Despiértate, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Aleluya. Aleluya. Santo. Déjeme decirle esto. Y allá donde nos ven a la distancia, déjeme decirle esto. Yo he pensado en ese verso que dice: despiértate tú que duermes. Y la otra parte dice: y levántate de entre los muertos. Obviamente del final dice: te alumbrará Cristo. Pero vea, cuando usted está dormido, o cualquiera estamos dormidos, más cuando estamos cansados, necesitamos poner un despertador para que nos despierte a determinada hora, aunque sepamos que no hemos dormido el tiempo cabal, pero necesitamos estar levantados a esa hora. El despertador es útil. Y si usted tiene un sueño pesado, pues conecte el despertador a una bocina, mejor si de este tamaño, que yo le aseguro que donde suene ese despertador, usted queda sentado. Pero lo despertó. Pero obviamente el verso está hablando de algo espiritual. Despiértate tú que duermes.
La pregunta sería, ¿qué lo tiene dormido? Digo, lo tiene porque yo gracias a Dios, no siento ese sueño espiritual. Yo le digo, ¿qué es lo que lo tiene dormido? Y no se ofenda conmigo, pero oiga esto. ¿Será que lo tiene dormido su empresa? ¿Será que lo tiene dormido su familia? ¿Será que lo tienen dormido sus ocupaciones personales? ¿Será que lo tiene dormido el entretenimiento? Cuando una persona está dormida, hermano, puede llover, puede hacer lo que sea, y la persona se le pasa la noche, incluso ni el tiempo. Uno dice, yo me acosté y cuando sentí, ya era de mañana y se pasó 10 horas dormido. Y se sorprende al pensar que se acostó a determinada hora y pensar que pasó 10 horas dormido. Tal vez ni lo cree, porque es un tiempo largo. Porque cuando se está dormido, se pierde la noción del tiempo. Cuando se está dormido, no se está atento. Los ojos están cerrados. Mire al que está a su lado a ver qué tal tiene los ojos. Los oídos ahí están, pero no están funcionando. El cuerpo está tirado en una cama, relajado porque está dormido. Pero entendamos lo que la palabra dice. A la iglesia, despiértate, 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 tú que duermes. Esta convención es un despertador. Despiértate, tú que duermes. Aleluya. Aquí está el Espíritu de Dios que despierta. Levante las dos manos, diga gloria, gloria a Dios, diga. A ver, alábele, 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 alábele. Que el Señor quite la pereza, que el Señor quite, amados hermanos, toda torpeza en nuestra alma que no nos deja entender el plan de Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Pero mire, déjeme decirle la otra parte. Y dice, levántate de entre los muertos. Ahí ya está despierto. Y como ya está despierto, ya los ojos le funcionan. Y cuando dice levántate de entre los muertos, es para que vea el que está a su lado. El que está a su lado. ¿Cuántos años tiene de ser cristiano? Dijeron en una clase de niños, son como el coyote, hacen hace 50 años. Cristiano de 50 años que va cada 8 días al culto. Cristiano de 50 años, amados hermanos, dormilón en la iglesia, apagado en la iglesia. Se le habla de evangelismo y dice, eso no es conmigo. Se le habla de impulsar la obra, de abrir un campo blanco, de ir a otro pueblo, de ir a otra ciudad, y dice, eso no es conmigo, ese es el muerto.
Y con la autoridad de la palabra dice: levántate de entre los muertos. Usted que me oye a la distancia, si usted pertenece a una iglesia evangélica donde no se ayuna, donde no se ora, donde no se evangeliza, donde no se hace la obra de Dios, salga corriendo de ahí. Escapa por tu vida. Aleluya. Huye del cementerio, huye de la muerte espiritual, así como en los tiempos de Noé. Hoy hay una obra de Dios en la tierra. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Aleluya. Qué bueno es el Señor. Pero mire, yo sé que hay mucho gozo, pero quiero compartirle otro verso en Éxodo capítulo 25. Grande es el Señor. Versos 8 al 9. Aquí está la presencia de Dios, hermano, y su palabra está en medio nuestro. Éxodo capítulo 25, versos 8 al 9 dice: y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios. Oiga lo que dice el Señor: así lo haréis. Está hablando de trabajo también. Pero dése cuenta de algo: aquí ya no está hablando como habló en los tiempos de Noé. En los tiempos de Noé no se habló de candelabro, de arca del pacto, ni del altar, solo de una barca. Aquí estamos en tiempos de Moisés, cuando nuestro pastor enseñaba la palabra y tocó el punto de Moisés. Es impresionante, y hermanos, que estamos aquí, de hombres de Dios como Moisés. Es el que debemos cada uno de nosotros de manera personal aprender a tomar como personas en nuestra vida determinaciones de esa talla. Como Daniel cuando entró a Babilonia, que dice en Daniel 1:8 que cuando vio a Babilonia, hermano, hubiera sido un cristiano como de esos que viajan de estos países para Estados Unidos, y al llegar allá se descarrilan, y al ver todo lo que ven, hermano, sienten que encontraron el paraíso, cuando lo que encontraron fue una libertad para pecar a todo su antojo sin que nadie les diga nada y los detenga. Cuando Daniel vio a Babilonia y entró en Babilonia, Daniel empezó como persona a decir en sí mismo: yo soy de Dios, yo soy escogido de Dios, Dios tiene un plan con mi vida, Dios me escogió desde el vientre de mi madre. Y ahí, viendo Daniel todo lo que lo podía, hermano, corromper, destruir, descarriar, apartarlo, Daniel toma una determinación de decir la palabra, y propuso Daniel en su corazón no contaminarse, no contaminarse con la comida del rey. Cuando ese hombre de Dios, Moisés, porque quiero referirlo a esto, él como persona entendió. Es que lo más precioso en el evangelio es entender. En lo personal, yo desde que entendí que hay un infierno que me está esperando, le digo: yo no voy para allá, yo no voy para allá. Me está llamando, yo le digo: no, yo no voy para allá, no.
Y desde que entendí por la palabra que un día saldremos de esta tierra más veloces que un cohete, hermano, que traspasaremos los techos que hayan. Y dice la palabra: y estaremos juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Desde que entendí eso, yo digo: voy a pelear, a batallar para no descarriarme, para no perder la visión, para no perder el propósito, para no perder el viaje. Aleluya. Aleluya. Este hombre de Dios, Moisés, todo lo que él trabajó para el Señor, cuando él tomó esa decisión, él no lo sabía. Él no lo sabía. O sea, no le revelaron a él todo eso para convencerlo a hacer lo que hizo. No. Leímos ayer en la palabra cómo la palabra usa esta frase: escogiendo ser maltratado. O sea, él vio cómo al pueblo de Israel lo maltrataban. Y no dudo yo que Moisés se le acercaba a un judío y le decía: ¿y usted por qué se deja maltratar? Y estoy seguro que más de alguno le empezó a decir: lo que pasa que nosotros esperamos a un Mesías. Lo que pasa que el Dios nuestro es el que hizo los cielos y la tierra. El Dios a quien nosotros adoramos prometió un día sacarnos de esta tierra y darnos una posesión, una herencia. Y ese Moisés, por así decirlo, se empezó a enamorar de Dios, empezó a enamorarse del camino de Dios, de la senda del Señor, empezó a anhelar ser parte de ese pueblo. Alábele que Él vive, hermano, alábele que Él vive. Mire, y cómo son de importantes las confesiones. Porque cuando el verso de la palabra habla de Moisés y dice rehusó, no es algo que él solo lo pensó. No es algo que él no lo decía, lo tenía en el corazón. Usted no ha visto que así hay gente que solo hacen así, pero no dicen nada, porque no quieren comprometerse con su boca, aunque lo sientan. Moisés, cuando le entendió, no quiero abundar mucho, que el pastor Dios lo usó en esto, pero solo quiero recordarle: Moisés le tuvo que haber dicho al faraón: ya no quiero ese trono. Moisés le tuvo que haber dicho a la supuesta madre: ya no quiero que seas mi madre, porque dice, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Fue con la señora y le dijo: ya entendí que usted no es mi madre. Muchas gracias por haberme cuidado. Muchas gracias, que Dios lo bendiga, que Dios se lo pague. Pero yo no soy de este pueblo, yo no soy de esta sangre, yo soy de esa gente. ¡Oh, gloria a Dios! Dios está esperando que tú rehuses ser del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aleluya. Aleluya.
rehusó. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Mire, hay gente dentro del evangelio que siempre se pregunta con preguntas que les causan dudas, incertidumbres, porque lo he oído, es que se lo digo. Por ejemplo, ven a un vaso de Dios, que Dios lo usa de una manera especial, preciosa, grande. Entonces el argumento que hacen muchos es este: lo que pasa, dice, que él o ella es un escogido de Dios, pero dándolo a entender que eso es especial para esa persona y para nadie más. Póngame atención para que no se confunda. ¿Sabe qué entiendo yo? Que Dios levanta, Dios usa a una persona dependiendo de lo que la persona vaya rehusando en su vida para consagrarse a Él. Miren, y amén dijeron. Como dijo aquel hombre de Dios, usted lo sabe, y eso es bien claro. Dijo aquel hombre de Dios: cuántas cosas eran para mí, dice él, para mí, eran para mí ganancias. Oiga el término, ganancia. Él dice, dice él, yo las he estimado como pérdida. Y dice después, por amor a Cristo. Y si hay duda, dice, y aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de su conocimiento, y las tengo por basura. Yo estoy seguro cuando este hombre de Dios, hermano, que eso no solo sonó en el palacio, sonó en el reino de Egipto, eso sonó en el cielo también. Yo estoy seguro que Dios lo empezó a observar, Dios lo empezó a seguir paso tras paso a ese hombre, y en lugar, porque no vaya a creer que inmediatamente rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, llegó a ser el Moisés que conocemos. A ese hombre lo desterraron, a ese hombre lo condenaron a muerte. Ese hombre anduvo como pobretón después de haber sido, hermano, el siguiente en el trono de los egipcios. Terminó en un trabajo de campesino en la tierra de Madián. Y ese hombre no estaba deprimido como muchos creyentes dentro del evangelio, que pasan una prueba y lo están publicando en Facebook. ¿Qué le importa al mundo? Pidiendo oración en la radio, en la televisión, a medio mundo por una pruebita que, entre comillas, lo está volviendo loco. Ay, ojalá se quede loco. Se lo digo con amor. Yo me imagino y lo creo que ese hombre de Dios, sí, haciendo un trabajo de campesino, cuidando las ovejas de su suegro, pastoreándolas, ese hombre estaba contento y decía: no me arrepiento de haber cambiado el trono, no me arrepiento de haber dado mi corazón al Dios que hizo los cielos y la tierra. Iglesia del Señor que está aquí y que está allá a la distancia, las pruebas son importantes, las pruebas son necesarias
pero en medio de la prueba no se queje, no agache la cabeza por dura que sea la prueba. A ver, dígalo en voz alta conmigo: bendeciré a Jehová en todo tiempo. Todo tiempo. Ahora que Dios ve a este hombre que dio la talla, yo me imagino a Dios sonriendo y dice: ya tengo otro trabajador, ya tengo otro siervo. Este trabajador ya me demostró que no va a abandonar el plan, no va a abandonar el propósito, no va a abandonar lo que le voy a confiar por cualquier cosita. Y empieza su trabajo con él. En Éxodo 3, en la zarza que ardía y no se consumía. De ahí empezó el inicio de su carrera, el inicio de una gran labor, el inicio de un gran trabajo para esa época. Alabado el nombre del Señor. Bueno, hay mucho que decir, hermano, pero voy a esto. Me llama la atención lo que leímos, porque ya en el desierto, ya después de un trabajo iniciado, me llama la atención cómo Dios le habla y le dice: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Él está diciendo, Dios está diciendo, Dios está, yo lo veo, lo creo, lo entiendo así. Dios tiene su lugar allá donde nadie, humanamente hablando, puede llegar. Y Dios no vive en soledad. Dios tiene millones, trillones de ángeles que cantan mejor que nosotros, que lo adoran continuamente. Y ahí hay una felicidad y una dicha grande. Pero lea lo que dice ahí. Él dice: habitaré en medio de ellos, en medio de mi pueblo. Y el Señor usa esta palabra: harán un santuario para mí. Y si usted piensa en la palabra santuario, obviamente pensamos en un templo, pero viene de la palabra santidad, de la palabra santo, santuario, que equivale a decir algo dedicado exclusivamente a Él, algo entregado exclusivamente a Él. ¿Sabe qué me da a entender eso? ¿Sabe qué me da a entender eso? Abra sus ojos y sus oídos, que si llegamos a tener en las iglesias cultos que lo que se siente ahí es la presencia de Drácula, que el Señor lo reprenda. Yo sé que muchos se pueden ofender, pero déjeme decirle esto. En una ocasión me invitaron a predicar a una iglesia evangélica. Yo acepté a ir. Una iglesia pequeña, como de unos 30, 40 miembros la iglesia. Era culto especial. Llegaron los 25, me acuerdo, tal vez llegaron. Pero desde que yo entré, hermano, ¿sabe qué sentí? Ojalá no le esté sintiendo usted. Mira que está a su lado, y si está dormido, dele con el codo para que no regrese. La gente que estaba adentro, hermano, apenas podía abrir los ojos. Un color de pintura viejísimo, que ahora lo que tenía era el color mohoso, de moho.
color gris oscuro por ahí. Y para ajuste de penas solo tenía 2 bombillos. Y esos bombillos de aquellos para que no gasten luz, energía eléctrica que alumbra más una veladora. Y viendo esa calamidad, digo vergüenza, porque afuera decía iglesia evangélica y un nombre bíblico. Eso deberían de quitar ese nombre de ahí, porque traen vergüenza al evangelio. El apóstol Pablo nos habló a la iglesia, y ¿qué dijo él? No me avergüenzo del evangelio. Dígalo, ¿por qué? ¿Por qué? Dígalo, ¿por qué? Es poder de Dios. Esos que se duermen en los cultos son una mala rotulación. Para adornos están mejores estas flores. La iglesia no necesita gente de adorno. Para adorno están los floreros. La iglesia necesita gente viva, gente despierta, gente que ame a Dios. Aleluya. Aleluya. Quiero decirle esto, por favor, agárrelo, y se lo digo en el amor del Señor. Y si se ofende conmigo, discúlpeme, pero no puedo dejar de decirlo. Madres cristianas con hijos pequeños, cuando llevan a sus hijos a la iglesia, no les compran un pandero, no les compran un himnario. La que no le compra juguetes, le lleva al templo una almohada. Y ese muertito ya sabe que cuando empieza la predicación, le tienden su cama en el piso. Esa generación que va creciendo de evangélicos es una generación muerta, que no está conociendo el poder de Dios. Pero qué lindo, hermano, dele la gloria a Dios, hermano. Aleluya. ¿Qué concepto tiene usted del templo? Alabado el nombre de Jesús. Mire, mi hermano, Dios cuando le dio a este hombre Moisés, no solo esto, yo solo le leí esos 2 versos porque quiero que tenga una idea que en el desierto, esa gente, no vaya a creer usted que andaba por ahí aburrida, pateando la arena, viendo en qué mataban el tiempo. ¡No! Y más con un líder como Moisés, hermano. Cuando quedó Aarón de líder 40 días, ellos dijeron, es un relax. Pero ese relax se lo llevó al infierno. Cuando Moisés bajó del monte y vio el becerro de oro, Moisés no se puso a decir, eran débiles los hermanos, no. Agarró a esa gente que hizo el becerro y a puro martillo puso a demoler el becerro hasta que lo hizo polvo, y así valiera millones de dólares. Moisés no se quitaba ahí. Dele a eso, dele a eso, dele a eso, hasta que quedó hecho polvo. Y después hizo que lo echaran ahí en el arroyo donde bebían el agua. Ahí echen ese polvo de oro. Si van a beber agua, que se traguen eso también. Amados hermanos, hoy en día quiero que usted despierte a esta verdad de la Biblia. Hoy en día, como hay tanta flojera, evangelio sí hay. Que hermano, mire los televisores, cuántos canales evangélicos, cantantes, hermano. Ya no cantan al Señor, lo hacen por puro show, pura competencia.
Evangelio hay. Grandes teólogos que salen hablando en los canales de televisión, los hay. Pero resumámoslo, simplifiquémoslo a una pregunta: ¿cuántos aman a Dios? Amar a Dios no es llegar cada mes a un culto. Amar a Dios no es agarrar a Dios para cuando yo me acuerde. Ese hombre de Dios, hermano, se paraba en medio de Israel, más de 1 millón de personas. Hermano, ahí nadie se quedaba sentado. Y muchos le huían estar al frente porque a Moisés le tenían terror. ¿Pero por qué le tenían terror? Porque eran torcidos. Les gustaba el paganismo, les gustaba el mundo. Todavía traían las raíces de Egipto. Y ahí al frente tenían a un varón que les demostró a ellos que lo de Egipto hay que arrancarlo de raíz del alma, hermano. Y por eso le estoy enfocando. Ese hombre de Dios, no vaya a creer que tenía a la gente en el desierto y dormilones que se levantaban a las 11 de la mañana. Es más, dice la Biblia que el que se levantaba tarde se quedaba sin qué comer todo el día. Y el resto del pueblo tenía prohibido darle comida por haragán. ¿Qué estaba enseñando Dios ahí? En el Evangelio, el verdadero Evangelio, no se fomenta la vagancia. En el verdadero Evangelio hay trabajo las 24 horas del día para su Señor. Pero voy a esto, mi hermano, el tiempo se nos ha ido, pero aquí está la presencia del Señor. Voy a esto, mire. Dios tenía un propósito, y a medida que iban atravesando el desierto, Dios iba revelando el propósito. Y ahí fue donde de pronto, antes cuando salieron de Egipto no lo tenían, ahora en el desierto, ahora tienen un tabernáculo, ahora tienen un altar fabricado con los materiales que ellos llevaban, un candelabro de oro, tienen un arca del pacto, y empiezan a ver una formalidad como nación, como pueblo, en el culto a Dios, en el servicio a Dios, en la adoración al Señor. Hermano, los cambios se empezaron a notar. Y mire, le voy a decir algo importantísimo. Esta parte es tremenda porque dice: harán un santuario para mí. Pero Dios no permitió que Moisés usara su ingenio, su inteligencia, que la tenía. Pero estoy más seguro de otra cosa: que Moisés doblaba sus rodillas, y cuando se le terminaba el plan de trabajo que Dios le había dado, le decía Moisés a Dios: ya terminamos esto, ¿qué sigue ahora? ¿Qué hago ahora? ¿Qué hacemos ahora, Señor? Y cuando Dios le revela lo del santuario, hermanos, Dios no le permite a Moisés que él piense cómo organizar el pueblo. No, dijo: el santuario tiene que estar en el centro del campamento. Eran 12 tribus y Dios las organizó: 12 para el norte, 12 para el sur, 3 para el este y 3 para el oeste. Así organizó las 12 tribus de Israel en los 4 puntos cardinales y en medio del campamento. Los veo muy serios.
Iglesia, ¿cuál es el centro de su vida? Creyente, ¿cuál es el centro de su vida? Hermano en Cristo, siervo de Dios, pastor, ¿cuál es el centro de su vida? Mi Señor, mi Salvador, Jesucristo. ¿Sabe qué dijo Él? He aquí vengo, y lo que está escrito en el rollo del libro. Y luego añade y dice: el hacer tu voluntad. Oh Dios mío, como dice, me ha agradado. Mire, hermano, usted no se vaya a asustar cuando un líder decida agarrar camino, entre comillas, con su grupo y empiece a decir que hay mucha imposición. A la fuerza, dicen. Yo no estoy aquí a la fuerza, ¿y usted? Yo estoy aquí de todo corazón, hermano. ¿Cuántos están aquí de todo corazón? Pero cuando alguien se expresa de esa manera y toma sus decisiones basadas o basados en esos argumentos, ¿sabe qué es lo que usted debe de entender? Que esa persona, su amor, el centro de su vida, no es Dios, no es la obra de Dios, no está interesado en los planes de Dios, no está interesado en que Dios lo use, en que Dios se glorifique a través de su vida, no está interesado en ver maravillas de Dios. ¿Sabe qué está interesado un líder así? Míreme la mano. En sobrecitos. Y cuando sacan estudios, entre comillas, bíblicos, serán estudios direccionados a esa parte. Y qué vergüenza que hay hasta predicadores que a través de redes sociales sacan sus números de cuenta, sacan sus cuentas bancarias para que de cualquier parte del mundo les depositen dinero. Eso se llama avaricia, miseria. A gente así se le acomoda el verso de la palabra de Apocalipsis a la iglesia de la Odisea, donde le dice el Señor: pero tú eres un pobre, desventurado, desnudo. Y le dice: te aconsejo, le dice Dios a cualquiera que esté descuidado, te aconsejo que de mí compres oro refinado, unge tus ojos con colirio para que veas. A su nombre, gloria. Oímos otro ratito, hermano, ¿qué dice? A ver, otro gloria a Dios más fuerte. Yo tengo una parte aquí que quiero compartírsela. Primero le pregunto: ¿cuántos de nosotros creemos que Dios tiene planes con nuestra vida? Estuvo muy bajo el amén. Si no se quiere comprometer, no tenga pena. Usted no lo vea que lo estamos metiendo, usted véalo como una oportunidad, como la vio Moisés y dijo: esto está bueno. Que Dios me reclute es lo mejor. Que Dios me llame es lo mejor. Que Dios me use es lo mejor. Que Dios haga algo con mi pobre vida es lo mejor. Aleluya. Yo solo le voy a dar referencias para ir concluyendo. Ya lo vamos a leer. Pero mire, le quiero mencionar a 3 personajes de la Biblia, que estos 3 personajes, cada uno de ellos en su tiempo, Dios los llamó, los escogió. Es más, hermano, 2 de ellos la Biblia enseña que
su nacimiento, o sea, desde que nacieron, ellos venían con un privilegio de Dios. Uno de ellos, el famoso Esaú, hijo de Isaac con Rebeca, y en ese nacimiento nacieron dos: Esaú, el primogénito, y Jacob. Si quiere anótelo, pero no lo vamos a buscar. Génesis 25:34. El verso de la palabra habla de esta manera: que Esaú venía de cazar del campo y venía cansado. Jacob lo esperó con un recado que había hecho, un guiso que tenía él preparado. Cuando aquel hombre mira el guiso, le pide un poco a su hermano, y Jacob quiere apoderarse de la bendición que le pertenecía a Esaú, y le propone un negocio y le dice: véndeme en este día tu primogenitura y yo te doy la comida. Se queda pensando Esaú, y oiga lo que dice la palabra, que este hombre dijo: me voy a morir, dijo, ¿y de qué me va a servir esto? No lo valoró, no lo estimó, no lo apreció. Razón tiene la Biblia, Romanos 8, al decir que los que andan conforme a la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. Y el verso termina con unas palabras que el Espíritu de Dios da, diciendo: así menospreció Esaú la primogenitura. Es como que Dios nos haya llamado al ministerio a nosotros, pastores de Guatemala, obreros en Guatemala, obreros aquí en Honduras. Yo secundo estas palabras que decía nuestro pastor. En lo personal también estoy muy agradecido con Dios. De la nada me tomó Dios. De la nada. Para mí, mi padre es Dios, mi madre es Dios, mi familia es Dios, mi vida es Dios. Gloria a Dios por ello. Esaú, amados hermanos, dijo: me voy a morir. Y qué cosas de primogenitura, ni cuánta cosa. Dame comida, dijo, y se puso a comer. Pero se nos olvida que no solo los hombres nos están viendo. Se nos olvida que hay un Dios que está observando lo que pensamos, lo que sentimos, las determinaciones que estamos tomando. Allá en lo profundo del corazón hay un Dios que está leyendo nuestros pensamientos en el momento. Amados hermanos, bueno, de una vez le digo, Jacob, ese era diferente. Le añado algo importante, resumido, pero en la Biblia yo me impresiono también de la bondad de Dios, de cómo se le puede ganar el corazón a Dios. Aquí tenemos un caso: Jacob. Él no nació destinado a tener la bendición que llegó a tener. La Biblia habla de una mujer llamada Ruth la Moabita, y la Biblia habla de otra mujer llamada, oiga, Rahab la ramera. Una era moabita y la otra era de Jericó. Y no solo de Jericó, sino que era ramera. Está en Hebreos 11.
Por la fe, dice el verso, Rahab la ramera recibió a los espías y no pereció junto con los de Jericó. ¿Qué hicieron? Obviamente, para que le quede claro, esa Rahab la ramera dejó de ser ramera, dejó de ser de Jericó, dejó de ser pecadora, dejó de ser pagana, dejó de ser lo que era y se convirtió en pueblo de Dios. No digamos de Ruth la moabita. Esa Ruth la moabita, hermano, se fue detrás de la suegra que regresó a Israel de los campos de Moab, derrotada, fracasada, que hasta el nombre se cambió y dijo: ya no me llamen Noemí, llámenme Mara, porque estoy en amargura. Y Ruth iba detrás y le decía, bueno, eso lo digo de mi cuenta, le decía: usted es la que está en amargura, yo no estoy en amargura. El cristiano derrotado dice: no puedo, no se puede, no lo logré. Usted que tiene expectativa, pobre usted, pero yo sí lo voy a lograr. Yo sí lo voy a lograr. Y como le digo, hermano, las confesiones son valiosas. Porque Ruth también, igual que Moisés, le dice a Noemí, ¿cómo le dijo? No me ruegues que te deje, porque no te dejaré. A donde quiera que tú fueres, ¿qué le dijo? Iré yo. A ver, dígalo en voz alta. ¿Qué más le dijo? Tu pueblo, dígalo. ¿Y qué es lo más grande? Tu Dios. Tu Dios será mi Dios. No los tomó Dios, a Jacob no lo tomó Dios. Alabado el nombre de Dios, hermano. Gente que estaban marginados, tal vez desechados, echados por un lado, pero ellos se metieron y decirle: Dios, si nadie quiere ir, yo voy, aquí estoy, Dios mío. Gente que le empezó a decir a Dios: aquí está mi garganta, aquí está mi corazón, aquí están mis manos. Aleluya. Si Dios lo está llamando, venga aquí al altar. Si usted sabe que Dios lo necesita, venga. Pero ahí donde está, no se quede callado. Confiese como persona, a título personal, dígale a Dios: dígale, aquí estoy, Señor. Aquí estoy para ayunar. Aquí está mi cuerpo, dígale, para ayunar. Aquí están mis rodillas para doblarlas en oración, mi Dios. Dígale, dígale. Aleluya. Aleluya. Levante ese clamor, levántelo. Deje que Dios tome su vida. Hay un trabajo grande que hacer en este tiempo. Honduras, hay un trabajo grande que hacer en esta república. Hermano hondureño, Dios te necesita. Dios te necesita. Dios te necesita. Padre, derrama. Llena de tu espíritu, llena de tu espíritu. Llena de tu espíritu, Padre, llena. A ver, hermano, cada uno pídale a Dios. Pídale que el fuego lo queme, que el fuego lo visite, que el fuego queme la pereza, que el fuego queme las dudas, que el fuego de Dios queme la incertidumbre.
Cristiano que está aquí y allá en casa, dígale al Dios del cielo, dígale que Dios lo oiga de su boca, de su alma, dígale a Dios: no quiero ser un muerto más. No quiero ser un muerto más, Dios mío. Dios te va a usar, depende de tu entrega. Dios te va a levantar, depende de tu entrega. Dios mío. Desate esa bendición, desátela en su vida, hermano. Aleluya, aleluya, aleluya. Poder de Dios desciende. Poder de Dios desciende. Poder de Dios desciende. Poder de Dios desciende. En el nombre de Jesús. Poder de Dios desciende. Desciende poder de Dios. Poder de Dios. En el nombre de Jesús. Fuera toda duda. Fuera toda duda. En el nombre de Jesús. Y Rababakenda y Saha. Aleluya. Toda sequedad maligna se va fuera. Toda sequedad maligna fuera, fuera, fuera de cada corazón. Toda muerte espiritual fuera, fuera. Usted que está aquí, esfuércese. Arrebate, arrebate, arrebate. Arrebate en el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Vienen cosas grandes, vienen cosas grandes. Sobre una cruz. Él quiere un pueblo entregado. Su sangre derramó. Padre, derrama tu espíritu. Padre, derrama tu espíritu. Espíritu, ven. Espíritu, ven. Espíritu.